Ingeniero y compañeros, bienvenidos a nuestra presentación por medio de videograbaciones. Nosotros somos el grupo número 4 del curso de Introducción al Análisis y Diseño Estructural de Puentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Campus Quetzaltenango. Y nos corresponde el tema Puentes de Estructura de Acero. Estamos integrados por Carlos Santos, Norberto Verdugo, Miguel Hernández, Jorge Pacheco y Cristel de León. Muy buen día, compañeros e ingenieros instructores del curso. Mi nombre es Jorge y el tema general es puentes de acero en Guatemala. Iniciaremos con una parte introductoria en relación con los antecedentes en Guatemala respecto a este tipo de estructuras. Como todos sabemos, la geografía de nuestro país es muy pronunciada e irregular, lo que ha provocado que existan lugares poblados muy remotos y con dificultad de comunicación vial. Según información encontrada, uno de los primeros puentes de gran magnitud que se construyó de acero fue el puente de Río Las Vacas, construido en el 1906 y 1908. Funciones de los puentes. La función principal de un puente es comunicar dos puntos separados, ya sea por barrancos, hundimientos o ríos, y para ello se deben cumplir varias condiciones para que sean funcionales. Seguridad. Debe tener propiedades de rigidez, durabilidad y estabilidad para que resista las fuerzas que actúan sobre el puente. Servicio. Deben funcionar en conjunto con las obras que lo rodean. Economía. Se debe optimizar el recurso económico sin reducir la exigencia y calidad de los materiales de construcción. Dimensiones. Debe cumplir con predimensionamientos mínimos según las normas AASHTO, como por ejemplo la AASHTO artículo 3.6111 indica según el ancho de la calzada del puente la cantidad de carriles que se deberá tener según los parámetros que se indiquen. El acero en puentes. El acero en un puente principalmente se utiliza en vigas, diafragmas, planchas de apoyo, brazas, pernos, remaches, etc. Un material que le da propiedades importantes al acero es el contenido de carbono que puede elevar su resistencia. Ejemplo y denominaciones generales de una viga tipo I o WF. D minúscula es el peralte de viga. BF es patín de la viga. TF espesor del patín. TW es espesor del alma. Estas dimensiones son en pulgadas. Por ejemplo, una viga W 10 por 25 significa que la viga tiene 10 pulgadas de peralte aproximadamente y su peso es de 25 libras sobre pie. O sea que cada pie lineal de esa viga pesa 25 libras. Estas denominaciones dependen del tipo de diseño y requerimiento que se esté analizando. ¿Qué tal, compañeros, ingeniero? Continuando con el tema acerca de puentes de acero, vamos a hablar ahora acerca de las ventajas y desventajas, así como de algunos tipos de puentes de acero en nuestro medio. Las vigas pueden estar simplemente apoyadas en sus extremos o vigas continuas. Los biapoyados son estructuras isostáticas. Los puentes en vigas continuas son estructuras hiperestáticas. Un sistema isostático o estáticamente determinado quiere decir que lo podemos resolver a través de las ecuaciones de equilibrio. Y cuando tenemos un sistema hiperestático o estáticamente indeterminado, esto quiere decir que no podemos resolverlo a través de las ecuaciones de equilibrio para encontrar sus fuerzas internas o sus reacciones. En el caso de las desventajas tenemos lo que son los asentamientos diferenciales, que son producidos por deformaciones o movimientos que se producen en la superficie de contacto con la cimentación y el suelo. En los puentes prefabricados es habitual un sistema constructivo evolutivo. Esto quiere decir que podemos tener un sistema isostático
a un sistema hiperestático al unir las piezas prefabricadas a una losa de hormigón y además se dan una continuidad longitudinal. Deben contemplarse las redistribuciones de fuerzas en el tiempo por la afluencia y retracción del hormigón, ya que la retracción conduce a distintos efectos estructurales que deben tenerse presentes, ya que se reflejan a distintos niveles de análisis. Una tercera opción lo constituyen las vigas Gerber o en cantilever, que introducen articulaciones en una viga continua con tal de hacerla isostática, teniendo en cuenta las dificultades para determinar con precisión los puntos de inflexión y los momentos en las armaduras continuas. Se idearon estos sistemas ya mencionados. Puentes de traves. Estos puentes están formados por vigas de acero que requieren un módulo de sección mayor que el de las vigas laminadas. Se aplica a elementos estructurales con secciones transversales en forma de I, remachados o soldados a partir de placas y ángulos o uniones de placas. Se utilizan como elementos primarios de soporte, como viga simple en los estribos o con extremos emboladizos sobre pilares, vigas continuas o articuladas para puentes con varias luces, traves rigidizantes en puentes de arco y colgantes en puentes de marco rígido. Puentes de armadura. Este tipo de puente, por medio de su estructura, las barras trabajan predominante a compresión y tracción, presentando comparativamente flexiones muy pequeñas. Las armaduras están formadas por elementos rectos en reglones triangulares, aun cuando la construcción de tipo armadura se aplica a casi todos los sistemas estáticos. El término se restringe a las estructuras tipo viga I, como en claros simples y estructuras continuas y articuladas. Los puentes de armadura requieren más trabajo de campo que los de traves armadas. Además, el mantenimiento de las armaduras es más costoso debido a la hechura de los miembros y el difícil acceso a la superficie de acero. Puentes colgantes. Es un tipo de puente en el que la plataforma se cuelga por debajo de los cables de suspensión mediante tirantes verticales. En la actualidad es el único tipo de puente para claros mayores de 1800 pies, equivalente a más o menos 550 metros, y compiten con otros sistemas de claros más cortos. El sistema estructural básico consiste de cables principales flexibles y suspendidos de ellos traves o armaduras rigidizantes denominados vigas de rigidización que soportan la estructura de la cubierta. Puentes de acero. Un puente de arco típico consiste en dos o más arcos paralelos en serie de arcos, así como de los contraventeos laterales necesarios en los extremos y columnas con suspensores para soportar construcciones de la cubierta. Acá tenemos lo que son los tipos básicos de puentes de acero. Tenemos acá el puente de arco abierto, donde la plataforma está en la parte superior, el de arco de tirantes, donde la plataforma está en la parte inferior del arco, y también tenemos el arco con la cubierta a nivel intermedio. Acá podemos ver dónde se coloca la cubierta, así como también los puentes de arcos múltiples, ya que podemos tener de uno a más arcos para este tipo de puentes según el claro que queramos cubrir. Continuando con mi compañero, yo les hablaré de los puentes sostenidos por cables. Un puente atirantado, o también llamado cable atirantado, se usa cada vez más desde 1950 en puentes de claros medios y largos, debido a su economía, rigidez, cualidades estéticas y facilidad de montaje, sin obra falsa.
El diseño de tales puentes utiliza cables, los cuales conectan los pilotes al claro con objeto de proporcionar apoyo intermedio. Este principio ha sido entendido por los diseñadores de puentes desde hace 2 siglos. Con este sistema se pueden cubrir luces realmente grandes. Otro tema muy importante que se debe tomar en el diseño de un puente de acero es el predimensionamiento. El acero es un material de construcción competitivo para claros de tamaño mediano y favorable para claros largos. Esto se debe a que tiene una alta resistencia a la tensión y a la compresión. Se comporta como un material elástico casi perfecto dentro de los niveles de trabajo. Las principales desventajas es susceptibilidad a la corrosión, que está siendo eliminada con la aparición de aditivos químicos o el mejoramiento de pinturas. La calidad del acero, esfuerzos permitidos y estándares de detalles materiales y mano de obra para puentes de acero están contenidos en el manual de la AASHTO. Las dimensiones y propiedades geométricas de las placas roladas de acero y perfiles comerciales disponibles se encuentran tabuladas en el manual de la AISC, por sus siglas en inglés, y en los manuales editados por los principales productores de acero. Dentro de las limitaciones de diseño se encuentran las relaciones entre peralte-esbeltez y las deflexiones. Las especificaciones de la AASHTO y Arial limitan las relaciones de peralte claro de las estructuras de los puentes, así como la relación de esbeltez radio de giro de las armaduras individuales o contraventeos. Cabe resaltar también las cargas de diseño de la AASHTO. Dice que se requieren que los puentes sean diseñados para soportar cargas muertas, vivas e impacto, o en efecto dinámico de la carga viva. Las estructuras deben ser también capaces de soportar otras cargas a las cuales pueden estar sujetas. Tales son las cargas muertas, que ya sabemos que constituye el peso propio de la estructura en sí mismo. Los diseñadores deben usar los pesos muertos reales de los materiales especificados para la estructura, como los materiales más usados. Las especificaciones estándares indican los pesos que deben usarse. Para otros materiales, los diseñadores deben determinar las cargas apropiadas de diseño. El valor de las cargas muertas deben indicarse en planos por futuras rehabilitaciones. Agregar carpeta de rodadura. También tenemos las cargas vivas, que sabemos que son las gravitacionales probables o ocasionales, que son el resultado del uso de la estructura. Existen 4 clases estándar de cargas para vehículos de carretera, incluidas en las especificaciones estándar, lo cual es H-15, H-20, HS-15 y HS-20. La AASHTO indica que la carga mínima de diseño para puentes nuevos debe ser por lo menos diseñado para HS-20 para todas las demás clases funcionales de carreteras. Aquí podemos ver en el primer eje que su peso es para el HS-20-44 de 8.000 libras. En su segundo eje el peso es de 32.000 libras y en su tercer eje también tiene 32.000 libras. La distancia entre ejes es variable, pero se puede determinar o oscilar entre 4.27 y 5.49 metros. También tenemos lo que es la carga de impacto. Dice que es el incremento en porcentaje del peso de un camión al transitar por la superestructura. Se aplica un factor de las cargas vivas vehiculares para representar el aumento de carga debido al impacto causado por una superficie rugosa de la carretera u otra perturbación. En las especificaciones de la AASHTO, el factor de impacto I es la función de la luz y la determina como el incremento de los esfuerzos debido a la carga viva con un valor máximo a 0.30, el cual está situado donde divide 50 sobre la longitud en pies de la parte del claro cargado para producir el esfuerzo máximo más 125. Si el resultado es mayor a 0.30 se toma 0.30 y si es menor a 0.30 se toma el valor que nos ha dado. Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero. Mi nombre es José Miguel Hernández y yo les voy a hablar un poco sobre conexiones en los puentes. La conexión entre los distintos tipos de elementos para la construcción de un puente carretero está normado por la ASTM en sus designaciones A502, A490 y A325.
Para el caso de las uniones pernadas, en el caso de uniones soldadas es el American Welding Society con el Structural Welding Code quien regula los diferentes tipos y tamaños. Las conexiones con pernos. Las partes metálicas de un puente pueden empatarse mediante pernos de acero templado regidas por la ASTM A325. Las tuercas se aprietan a valores específicos y su fijación requiere menos preparación a las superficies en contacto y más mano de obra que el remachado. Los tornillos de alta resistencia se hacen en base a acero de carbono mediano tratado térmicamente y aceros aleados y tienen resistencia a la tensión de 2 o más veces la de los tornillos ordinarios. Existen dos tipos básicos, los tornillos de la A325 hechos con acero al carbono mediano tratado térmicamente y los tornillos de la A490 con mayor resistencia, también tratados térmicamente pero hechos con acero aleado. Los tornillos de alta resistencia se desarrollan para superar las debilidades de los remaches. El resultado de los remaches es que se aflojan, vibran y a la larga tienen que reemplazarse. Los tornillos de alta resistencia se pueden apretar hasta alcanzar esfuerzos muy altos de tensión. Las partes conectadas quedan fuertemente afianzadas entre la tuerca, el tornillo y la cabeza. Así permite que las cargas se transfieran principalmente por fricción. Algunas veces necesitan tornillos de alta resistencia con diámetros y longitudes mayores que los disponibles en tornillos de la A325 y A490. Si se les requiere, con diámetros mayores a 1,5 pulgadas o longitudes mayores de 8 pulgadas pueden usarse tornillos de la A449, así como pernos roscados de la A354. Para pernos de anclaje se prefieren pernos roscados de la ASTM F1554. Las conexiones soldadas. La American Welding Society regula la aplicación de los distintos tipos de soldaduras y esfuerzos permitidos en las mismas. Las uniones soldadas tienen ventajas sobre los remaches y pernos, como por ejemplo el ahorro de acero, debido a la eliminación de agujeros, omisión de materiales de empalme adicional, apariencia más lisa, factibilidad de reparación, menos ruido durante el montaje. Y por último, la construcción soldada requiere control especial para puentes en climas fríos cuando se usa la soldadura en campo, cuyas condiciones de acceso son poco favorables y se debe tener mayor inspección. Entre los materiales para la superestructura de un puente existen varios tipos, formas y tamaños. Los más comunes son utilizados con perfiles metálicos rolados en frío, vigas tipo I, pero también pueden ser perfiles metálicos formados con placas soldadas que se arman para cubrir los esfuerzos mínimos requeridos, teniendo como por ejemplo las vigas armadas tipo joist. El término de viga armada tipo joist se conoce con el diseño como traves armados. Utiliza elementos estructurales como sección transversal en forma de I, agregando perfiles en C o L, unidos con placas soldadas o pernadas. Muchos de los sistemas utilizados para la construcción de puentes de paso aéreo son utilizados por este tipo de vigas, pues presentan gran capacidad de carga con claros amplios. Existen dos tipos de puentes armados con este tipo de vigas. El primero son los de paso superior y luego tenemos los de paso inferior. Muchas gracias, continuamos con la presentación. Vigas de molino y vigas armadas. Son las vigas que salen de fábricas fundidas a grandes temperaturas de altos hornos. Son moldeadas con las especificaciones de la AISC. Para su distribución tienen la denominación de W15x31, donde W representa el tipo de viga, 15 el peralte de la viga y 31 el peso por pie del elemento. Sus principales características son el peralte de la viga, patín de la viga o base, el espesor del patín, el espesor del alma y todas sus medidas están dadas en pulgadas. Diseño estructural para puentes de acero. Dentro de los diseños estructurales se pueden mencionar diseño por esfuerzo admisible con vigas laminadas, secciones compuestas,
diseño por esfuerzos admisibles con vigas esbeltas armadas en construcción, secciones compuestas, diseño por coeficiente de carga con cargas vivas y vigas esbeltas armadas en construcción compuestas, y se podrían seguir enumerando. La selección de los métodos dependerá del diseñador en cuanto a su disponibilidad de materia prima en el mercado local, uso del puente, cliente a quien se le construirá el puente, costo de la producción y el lugar de instalación. Para el transporte de los distintos tipos de elementos, se sugiere que la mayoría de estos sean ensamblados en fábrica. Diseño de losa con el sistema Metal Deck. La losa acero es un sistema en el que en la actualidad se utiliza puentes gracias a su versatilidad a la hora de construcción, la forma fácil de instalación, el transporte de los materiales y otras condiciones que hacen de este tipo de sistema, también llamado losa acero, sea una mejor opción. En el diseño se involucran las etapas principales. La primera, cuando el concreto fresco aún no ha fraguado, en el cual la lámina funciona como formaleta, y la segunda, cuando el concreto alcanza su resistencia y se combina con la lámina para trabajar como sección compuesta. En la gráfica podemos observar los elementos de una losa acero. Los elementos principales son la lámina estructural, los pernos de cortante, el acero de refuerzo y el concreto mínimo, el cual la capa del concreto debe de ser de 12 centímetros, y para un puente se recomienda usar entre 4000 a 5000 PSI. Las tablas de diseño. Las tablas de diseño nos proporcionan los datos técnicos necesarios para el diseñador. Estos datos son específicos del fabricante, el cual deben de proporcionarlo a la hora de realizar la venta del material. Existen varias empresas que suministran la lámina estructural, como por ejemplo Galvamet. A continuación se presentan el tipo de gráficas o especificaciones que los fabricantes deben de proporcionarle a sus clientes. Esta es una tabla sobre las cargas permisibles de un fabricante de este tipo de láminas. Puentes de acero en Guatemala. El puente de Tazumalá se inició su construcción en el 9 de agosto de 1936 y un año después fue terminado. La mayor parte de la estructura metálica fue brindada por Estados Unidos, y Guatemala aportó la mano de obra. Este es un ejemplo claro de las estructuras de puentes realizados